En este video se va a hacer lo de la numeración de ecuaciones, lo de las referencias bibliográficas y trataré de hacer referencia cruzada. Muy bien, entonces aquí tengo una ecuación. Esta ecuación la copié de internet, es una imagen. Y por acá tengo una ecuación y esta sí está hecha con el editor de ecuaciones. Las ecuaciones dependen de dónde las obtengas, pero vamos a hacer la numeración de las mismas. Entonces, igual que siempre, aquí hacemos la numeración en referencias, insertar título y nos vamos a que esto es una ecuación. Aquí podemos excluir el rótulo del título porque la verdad no lo queremos. En la numeración podemos incluir el número de capítulo, que casi siempre es así en este tipo de documentos. Y entonces ya le damos en aceptar. Si te fijas, aquí le puse excluir el rótulo y ahí está la numeración. Y bueno, no sé tú, a mí me gusta poner esto con tablas en lo que es Word. En Word no se tiene así muy bien este tipo de cosas, así que lo que voy a hacer es una tabla. Y a esta tabla lo que vamos a hacerle es que le ponemos un espacio chiquito para los números y acaba la ecuación. Entonces dejamos esta tabla sin bordes porque aquí va a ir el número y acá iría la ecuación. Así hago yo para que esté bien, bien alineado los números de las ecuaciones. Entonces más o menos lo dejamos así. Ahí está nuestra tabla y se tiene la ecuación y el número. Aquí ya lo puedes tú alinear verticalmente en las propiedades del texto, ¿verdad? Pero eso ya es aparte. Entonces, vamos a decir que tengo esto. Y pues para no batallar agarramos esta tablita y la pegamos por acá. Entonces, pues obviamente ya no es esta ecuación, la quitamos y ponemos esta aquí. Ahora, la numeración obviamente hay que cambiarla. Aquí, otra vez, vamos a las referencias, insertar título de ecuación. Lo de los paréntesis se lo pude haber cambiado si pongo nuevos rótulos, cosas así. Pero no tiene caso. Vamos a dejarlo así en ecuación. Entonces le ponemos la numeración. Y aquí sobre la tabla nos vamos a la segunda. Le pongo sus paréntesis. Y ahí está. Tenemos numerada la ecuación 4.1 y tenemos numerada la ecuación 3.1. Entonces, esto de las tablas es solo una ayuda para dejar todo más o menos igual de visible. Ahora vamos a continuar con lo que sería la bibliografía. La bibliografía por lo general la dejamos al final, antes de los anexos. Aquí está. Entonces, esta bibliografía, la palabra bibliografía, y la voy a dejar. Lo que vamos a hacer es que tenemos que insertar la bibliografía. Pero primero necesitamos las fuentes. Entonces vamos a darle aquí en administrar fuentes y vamos a poner alguna fuente que tengamos. Yo aquí ya lo había trabajado un poquito y tengo aquí dos fuentes que me inventé, ¿verdad? Si te fijas, la forma en la que se va a citar, en este caso, es en
el formato APA y la entrada bibliográfica también está en formato APA de ambos. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí en el listado 2, yo ahorita agrego algunas y no importa que ahorita esté en APA, vamos nosotros a cambiar. Entonces, lo que le vamos a hacer es darle nuevo para agregar bibliografía y entonces vamos a buscar aquí qué queremos nosotros citar. ¿Sale? En este caso, un libro, una revista, etcétera. Entonces, vamos a cambiarle aquí a que queremos un estilo IEEE o un estilo de referencia ISO, que es lo más apropiado para ingeniería. Aquí le voy a dejar el formato de la IEEE. Entonces nos vamos a administrar fuentes, agrego nuevo y entonces ya le ponemos aquí algún autor. Por ejemplo, autor, le ponemos fulano y bueno, aquí no es ese sitio web, libro, vamos a poner un libro primero, autor fulano, entonces generalmente el título, vamos a ponerle electrónica, el año 2007, la ciudad yo no acostumbro ponerla, lo dejamos en blanco, editorial Nova. Ahora, seguramente a ti te pedirán números de página. Entonces vamos a ponerle aquí en mostrar todos los campos y vamos a poner, aquí yo voy a poner las páginas. Quiero decir que consulté las páginas 50 a las 56 y que era la tercera edición. Nada más le dejo tercera. Entonces aceptamos y lo agregamos a la lista actual, ¿verdad? Aquí está fulano electrónica básica y podemos ver aquí abajo cómo aparecería. Ahora, si nosotros queremos cambiar algo o agregarle algo que aquí no apareció, se puede hacer a mano. Bueno, ya tenemos un libro, vamos a darle nuevo y vamos a decir que consultaste un sitio web. Ahí está, en sitio web, autor desconocido, nombre del sitio web, www.apuntes2.com. El año a veces no lo conocemos, a veces sí dice de cuándo se escribieron los artículos. Aquí le puedes poner la fecha. Vamos a ponerle nada más el año, que fue del 2000. ¿Cuándo realicé la consulta? Bueno, vamos a decir que yo realicé la consulta el 2017, en el mes 10, en el día 15. La URL le ponemos aquí www.apuntes2.com diagonal entonces le damos en aceptar y tenemos la referencia. Podemos ver aquí también cómo quedaría esta referencia. Lo que sí podemos notar es que aquí dice available, que está en inglés, yo lo quisiera en español, luego se lo cambiamos. Entonces tenemos estos. Vamos a cerrar, ya tenemos nuestra bibliografía y lo que vamos a hacer aquí es crear la bibliografía. Aquí se nos pregunta cómo la queremos, trabajo editados, referencias, bibliografía. Vamos a insertar la bibliografía que queremos y ahí está. Esta es nuestra bibliografía. Si te fijas, aquí se agrega el título, por eso este título de acá pues me viene sobrando. Entonces la bibliografía ya se va a añadir a nuestro índice cuando le demos en actualizar. Podemos actualizarlo de una vez.
y entonces notamos que aquí está la bibliografía. Si la cambias de lugar, solamente vuelve a actualizar el índice. Ahora, ¿cómo hacemos una referencia? Bueno, entonces, aquí por ejemplo, quiero hacer una referencia a esta figura. Dice, como puede verse en la figura, es un cactus. Lo que vamos a hacer es que la figura, esto a lo mejor hay que quitarlo, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, como puede verse en, y entonces hacemos una referencia cruzada. Si recuerdas, lo que eran figuras, lo que eran tablas y lo que eran ecuaciones están en esta parte. Entonces, cuando quieras hacer referencias a ellos, es aquí. Aquí le ponemos referencia cruzada. Entonces le ponemos que haga una referencia cruzada y vamos a buscar aquí a quién queremos hacer referencia. Entonces, aquí elementos numerados, puedes hacer una referencia a un capítulo, a un subtema. Por ejemplo, si tú dices, como se puede ver en la sección 5.6, bueno, pues aquí buscas la sección 5.6 y le haces la referencia. En este caso, yo quiero hacerlo con la figura 1,2. Entonces vamos a buscar aquí una figura. Recuerda que no es ilustración para mí es figura. Y si te fijas, aquí están. Y digo, quiero hacer referencia a la figura. Ahora, ¿cómo quiero que aparezca? Quiero que aparezca todo el texto, solo el rótulo y número, solo el texto, solo el número de página. ¿Sí? Por ejemplo, puedes decir en la figura que se encuentra en la página tal, bueno, pues en este caso le pones el número de página. Vamos a ponerle solo el rótulo y número. Y entonces le damos en insertar. Y si te fijas, se agregó todo esto. Se agregó figura 1,2. Le voy a dar aquí en cerrar. Y dice, como puede verse en figura 1,2, bueno, hay que agregarle la. Como puede verse en la figura 1,2. Y entonces lo dejamos así y le ponemos un. Le agregamos aquí. Está también el resultado en la tabla y entonces otra vez una referencia a la tabla. En este caso haremos lo de la tabla 1,2. Referencia cruzada. Ahora buscamos la tabla y buscamos la 1,2. Igual, queremos todo o solo el rótulo y número. ¿Sale? Si le pones todo, puedes ver que se puso el nombre y la descripción, ¿verdad?, de la tabla. Esto, pues la verdad, no es muy común. Que lo voy a quitar. Y hacemos la referencia únicamente a solo rótulo y número. Entonces, aquí está la tabla. Si te fijas, otra cosa que se me había pasado, aquí dice insertar como hipervínculo para que pueda saltar entre secciones. Entonces, ya le damos a insertar. Obviamente, aquí no debe decir en la tabla, le borramos este texto que está de más. Y así hace referencia a figuras y tablas. Ahora, vamos a pensar que esta figura la saqué de una bibliografía que no es mía. Entonces le ponemos aquí la referencia a cita. Vamos a insertar una cita. Ahora, la cita, como decía al principio, depende del estilo. Si es APA, Chicago, etcétera, si es IEEE o estilo ISO. Generalmente en escritos lo dejamos nosotros IEEE o ISO, solo que lo hagas para lo que sería un trabajo de presentación, usarías APA o Chicago. Bueno,
En este caso le vamos a hacer en IEEE, insertar una cita y vamos a ver, ¿a quién le quiero hacer aquí el agregado? ¿Verdad? Tengo 4 bibliografías. Entonces insertamos aquí la referencia de donde saqué esta figura. Vamos a ponerle aquí en insertar cita y voy a decir que es de el libro de Pedro. Entonces le damos clic y es la referencia 1. Nosotros podemos ver en la bibliografía que Pedro no está como la referencia 1. Aquí Word, aunque nos insertó la bibliografía, no la tiene actualizada. Vamos a darle aquí en actualizar y vemos que ahora sí, Pedro está en la referencia 1, fulano en la 3, apuntes2.com en la 4, ¿verdad? Entonces, ahora sí, esto ya es congruente. Esto lo sacamos de la bibliografía de Pedro y aquí está Pedro en la referencia 1. Podemos poner, por ejemplo, esta tabla, ¿verdad? No necesito los corchetes, solo insertar la cita y vamos a darle aquí y decir que esta tabla es de fulano. Bueno, pues entonces ponemos la tabla de fulano, dice que fulano es la referencia 2 y nosotros aquí tenemos que la 2 no es fulano, fulano está en la 3. Vamos a darle en actualizar y fulano ya es la 2. Te preguntarás por qué el orden así. Bueno, pues porque el orden en la IEEE es según se va citando. Tú citas una referencia y es la 1, la siguiente que citas será la 2, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque luego no entendemos cuál es el orden que lleva en la bibliografía. El orden según el estándar IEEE sería por lo que sería el orden de citación, ¿verdad? A veces lo queremos poner nosotros de otra manera, podemos quererlo poner por fechas o cosas así, pero así es como lo maneja esto. Tal vez si le cambiáramos a otros, como el formato ISO, sería diferente el orden. También veíamos nosotros las ecuaciones, ¿verdad? Aquí igual no es muy difícil. Ponemos aquí empleando la ecuación, ¿verdad? Y aquí le vamos a insertar en referencia cruzada, ¿verdad? Y vamos a poner una ecuación. Igual queremos todo el epígrafe o solo el rótulo y el número. Entonces aquí tenemos la ecuación 3.1 o la ecuación 4.1, según la que queremos citar. Son las únicas que tenemos. Vamos a decir que citamos la 3.1 y listo. Si tú te fijas, aquí por alguna razón me pone el primer paréntesis, no me pone el segundo, se lo completo. Entonces ya tenemos aquí una ecuación. En un caso dado que llegáramos a cambiar el orden o que estas ecuaciones se movieran, ¿verdad? Vamos a copiar toda la tabla y vamos a decir que tenemos por acá otra ecuación. Obviamente hay que numerarla. Vamos a decir que numeramos de aquí, le cambiamos el número y a esta le volvemos a poner insertar título de ecuación, aceptar. Esto lo cortamos y lo ponemos acá en nuestra tablita. Esta sería la 3.2, ¿no? Entonces ya tenemos numeradas nuestras ecuaciones. Vamos a actualizar todo esto.
Vamos a darle en actualizar campos. Y llega a pasar esto, ¿verdad? Error, no se encuentra el origen de la referencia porque borré la ecuación original. La original era esta de acá y yo lo cambié por esta. Eso es lo que llega a pasar. Agregué una antes, borré la original y por eso ya no encuentra la original. Aquí puse una numeración distinta. Voy a dar control Z. Regresamos. Ahí tenemos la 3.1. Más bien esta que copié es la que está mal, ¿verdad? Aquí le vamos a insertar de una ecuación. Le damos a aceptar. Y ahora esta es la 3.1. Si te fijaste, la siguiente quedó como 3.2. Y antes decía 3.1. Entonces aquí le vamos a dar en actualizar campos. Y si te fijas, la que yo tenía referenciado originalmente, ya dice aquí 3.2. De preferencia, como siempre, hay que hacer todo en orden para que no tengas que estar actualizando campos. Ahora vamos a cambiar un poquito en la bibliografía. Como decíamos, no siempre queda bien aquí en Word. Se pueden hacer cambios manuales. Por ejemplo, podemos nosotros aquí en donde dice Available, ponerle disponible o disponible en. Igual se pueden hacer cambios con buscar y reemplazar. También, si le faltó algún dato a algún libro, se lo puedes agregar. Por ejemplo, aquí podríamos ponerle que este tiene un ISBN y el número